Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos el placer de irnos hacia Sudamérica. Vamos a tener un viejo conocido, bueno, hablemos de un amigo conocido, no hablemos de un viejo, porque ya es algo que podría ser normal, que tiene su corazón dividido entre dos naciones suramericanas. Ahorita nos va a hablar un poquito de él, pero originariamente lo conocimos estando en Chile. Vamos a conocer un poco de su historia y demás. David Sutherland, un placer que estés con nosotros hoy en este podcast Citas Ciegas. No, un placer para mí, Ronald. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Un honor No, realmente. no, el honor y el placer es de nosotros, David. A ver, David, ¿en dónde nace David? ¿De dónde es originario David? Nací en Santiago de Chile y viví ahí más de 40 años. Eh, Conocí a una colombiana, ya estoy casado hace casi 15 años con ella, tenemos un hijo colombo chileno que también nació en Chile. Y hace 3 años, en 2018, me vine a vivir acá, a la querida tierra de Colombia. Ok, ok, pero te nos fuiste un poquito más adelante. Vamos a ir por partes, David. Vamos por parte. Vamos por partes. A ver, primero que todo, ¿qué recuerdas de tu infancia, David? ¿Cómo eras en tu Santiago natal? ¿Eras un niño travieso? ¿Eras un niño inquieto? ¿Qué recuerdan que te cortaba tus padres? ¿Cómo eras como tal? Yo era más bien introvertido, pero fíjate que sí tenía una mezcla rara, porque sí tenía hartos amigos y jugaba a la pelota, jugaba mucho, mucho fútbol. Yo me acuerdo de los veranos, por ejemplo, que en Chile son, como somos hemisferio austral, es enero y febrero prácticamente que hace harto calor. Me acuerdo de los veranos en que jugaba todo el día a la pelota, todo el día fútbol, en la calle con amigos, en fin, tomaba desayuno, salía a jugar. Me llamaban para almorzar y, y otra vez a jugar, hasta que oscurecía. Y en el hemisferio sur, cuando es verano, como tú sabes, oscurece tarde, o sea, 9 10 de la noche. Hasta ahí uno entraba porque me pedían a bañarse y a dormir, y al día siguiente lo mismo. Así era mi verano, lo pasaba muy, muy bien. Era todo el día, todos los días iguales. Y nada, era bastante introvertido, pero tenía muchos amigos en el barrio, bueno, en el colegio, después un tipo normal. Yo lo pasé muy bien en mi infancia en general. Y el hecho que haya sido introvertido siempre tiene una característica. Cuando uno es introvertido o sea, es inquieto, cuesta mucho que le digan, si a uno le dicen que no, uno es pareciera como si fuera un sí. De esas cosas, cuando estabas pequeño que te dijeron, David, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Te acuerdas de alguna, como nosotros hicimos en este lado, alguna torta, alguna travesura que te hayas jalado y que haya sido motivo de recordar con los años? Dice, es que David cuando estaba pequeño llegó y se jaló tal torta, tal travesura. Yo, yo me acuerdo que alguna vez con mi hermana menor, de un par de años menos que yo, estábamos jugando en la casa, habían pintado hace poquitos días la casa por dentro, pero era verano también y estábamos jugando como con bombas de agua y de pronto, pum, nos damos cuenta y la pared está manchada y no era aparentemente no era muy buena porque quedó la mancha, se secó y quedó la mancha. Entonces yo le dije a mi hermana, mira, hagamos algo, y era más chica que yo, pongamos tus cuadros, tus dibujos del colegio y los pegamos acá, era el cuarto de nuestros padres. Y como tú eres la más chica, no les van a decir nada, en fin, y los pegamos. Quedaron como, no sé, 6 meses, un año los cuadros pegados ahí, tapamos todas las manchas que había y ya, y pasó piola, como decimos allá, y nadie regañó a nadie, nadie retó a nadie. Así que eso. Bueno, y me acuerdo también, por ejemplo, una vez algo había hecho, yo no me acuerdo qué, pero mi mamá como que me mandó a acostar, o sea, me dijo, no, 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 ya, fue demasiado acostarse. Y de verdad yo dije, ¿acostarme? ¿Por qué? O sea, y me acosté. Pero me llevé el libro, yo dije, oye, pero qué chévere, o sea, no, allá no hacíamos chévere, pero ahora te lo digo en colombiano, en centroamericano, que hace, qué rico estar acostado y leyendo, y era la media tarde porque yo estaba feliz con ese castigo que me había dado mi madre supuestamente. Así que esas son cosas como extrañas que de repente no son tan normales. Me gustaba mucho leer, entonces me llevé un montón de libros y enciclopedias y cosas y lo pasé bien ese rato que me dijeron, quédate acostado porque te portaste mal. Ok, entonces nos dices que de pequeño te gustaba mucho jugar a la pelota, pero también nos acabas de decir que te gustaba mucho leer. ¿Qué era lo que te gustaba leer en aquel entonces? Cuentos, ciencia ficción, no muchas historietas, pero sí también enciclopedias. Había una enciclopedia en mi casa que te respondían preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué y cuándo? En fin.
todas esas como historias breves, y había una enciclopedia que mi padre compró, que todavía recuerdo y todavía está por ahí en alguna parte de una casa de la playa, se llama El Nuevo Tesoro de la Juventud, una enciclopedia mexicana, famosa, y tenía historia. Yo no la leí completa, obviamente, es gigante, pero sí leía de todo, historias, literatura, ciencia, en fin, de países. ¿No? Me gustaba mucho, me sigue gustando mucho, el tema es que ahora uno no tiene todo el tiempo que tenía cuando era niño, Y pero si sí mal leí no me mucho. equivoco, esa enciclopedia era de pasta blanca y azul, ¿no? Las letras. Exactamente, Sí, exactamente, sí. que era algo Sí. muy, tal vez la gente joven cuando nos escucha y en el podcast llega y dice, pero ¿qué es eso, enciclopedias? Porque ellos están acostumbrados en la era digital a cuando tiene alguna duda, googlear y encontrar en Wikipedia, en cualquier otro lado, la información que andamos Oh, buscando. Pero para claro. nosotros que venimos de una era pre-digital, la forma en cómo llegar a la información era a través de Ujú. estas famosas enciclopedias, el tesoro de la juventud, como dices, la famosa La Rose, que uno tenía También, las rojas que uno podía tener en la casa también, y claro. y como tú dices, era la forma en cómo entretenerse muchas veces porque fuera de lo común y corriente, fuera de andar como amigos, dependiendo del lugar donde vos vivieras, podías Ujú, irte a un lugar a caminar por la montaña o al bosque o lo que fuera. ujú. No había muchas cosas que hacer, no teníamos videojuegos, no teníamos, la televisión era escasa realmente, tenía, Exacto, no sé exacto. si vos venís de la misma época en donde la televisión tenía un horario específico que comenzaba, no era las 24 horas, sino tenía un horario y se acababa la También, programación y no había nada que hacer, ¿verdad? también, claro. 4 canales nomás y uno tenía ciertos horarios. Yo igual después del colegio, ya siendo un poco más grande, veía harta tele, veía hartos programas típicos, La Hechizada, en fin. Eso que los gringos ya no veían y nos pasaron a nosotros en los 70, o sea, fines 70, 80, en fin, vi harta televisión. Algo que me gustaba también era jugar ajedrez, fíjate. Me acuerdo con un primo que nos íbamos el verano, jugábamos todos los días ajedrez, todo el día, mejor dicho. Él me ganaba siempre, la verdad, él era un genio, pero me costó ganarle un par de veces nomás, pero jugábamos todos los días en la playa. En Chile, bueno, la playa queda súper cerca de Santiago, hora y media. Así que uno pasaba varios meses, a veces meses, o sea, semanas incluso, me refiero en la playa, en la casa de la playa de algún tío, en fin. El agua es fría, sí, eso sí uno no se daba cuenta, pero para uno normal, pero ahora que vivo más cerca de las playas con agüita caliente, ahora sí lo disfruto, mucho más. David, en tu tiempo de ya preadolescente y demás, ¿cómo se desarrolla tu vida en Santiago? Porque nos vamos a ir acercando un poquito a ver cómo fue que te empiezas a interactuar con el mundo de la tecnología, cómo es que te interesas por estas áreas. Pero ¿cómo era Ujú. previo a esa época? ¿Cómo era el David del tiempo de la secundaria y el tiempo en que empieza uno a definir qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que quiere hacer en la vida? Yo entré a los 12, 13 años al Colegio San Ignacio en Chile, de los jesuitas. Eh, y fue para mí un cambio súper importante, fíjate. Yo vi prueba en varios eh, colegios allá. En ese quedé y mi madre, me acuerdo, mi madre que ya en paz descanse, estaba feliz en que quedara ahí, era en el centro. Los jesuitas, bueno, no sé si sea el momento, pero yo les tengo muchísimo respeto. En general estudian casi 12 años, que prácticamente es un doctorado para las carreras normales. Tienen mucho conocimiento, hay muchos científicos que son jesuitas. Y el colegio fue, perdón, un, un, un cambio en muchos sentidos. Tenía combinada lo que era excelencia académica con lo que era la parte valórica. Ahora estoy viendo, por ejemplo, unas empresas con un par de amigos de ese tiempo, imagínate, que ni siquiera éramos tan amigos en ese tiempo, pero uno como que lo dice como que nunca deja de ser ignaciano. Esos valores de lealtad, de solidaridad, de estar preocupado por el resto, uno los tiene ahí y los conserva hasta el final. En ese tiempo me acuerdo que saliendo del colegio que pensaba estudiar astronomía, que era un tema que siempre me ha fascinado y me sigue fascinando. Eh, yo veía a mis padres de clase media, que me decían, sí, hijo, adelante, adelante, pero yo me daba cuenta, sentía, ¿y de qué va a vivir este hombre? ¿De qué va a vivir este niño? Me acuerdo que yo sentía
pero tenía esas ganas de estar a estudiar astronomía. Lo pasé muy bien en el colegio, en ese periodo en la secundaria. Tengo grandes amigos en los que todavía cuento. Y en Chile, al menos en ese tiempo, la verdad que no sé si ahora, a ti en segundo medio, que en Chile llega hasta cuarto medio de la secundaria, te dividen entre el área matemática, bióloga o humanista. Eh, Nos hicieron un montón de test para saber por qué lado uno se iba. Yo me fui por el lado matemático, pero tenía muchas ganas, mucha tendencia también al lado humanista. Siempre he tenido como esa dicotomía en la especialización full y la generalización. ¿Vale? En ese tiempo yo pensaba muchas cosas, me gustaba más los hombres del Renacimiento que sabían un poco de todo, pero fue como triste para mí, bueno, decir ya, listo, hay que especializarse y aprendí matemáticas y las matemáticas siempre me han fascinado, pero en esa parte no, me tocó escoger ahí, nos tocó escoger a todos. Pero el hecho que te vayas por el lado de las matemáticas es lo que te deriva después en el tema de estudiar, bueno, vas a la Universidad de Chile, Sí. pero cuando entras a la Universidad de Chile, ¿cómo haces para el aspecto de escoger la carrera que querías estudiar? ¿Cómo es esa fase, David? Vale, mira, en Chile, en el tiempo en que yo estudié, uno salía del colegio y daba una prueba. En ese tiempo se llamaba prueba de aptitud académica, ahora se llama PSU. Me fue bien en esa prueba, incluso me llamaron de la Universidad de Chile, justamente, que es una de las mejores universidades de Chile, porque en la prueba de física, en particular, me fue bien. Éramos como 100 o 200 que nos llamaban y nos querían convencer de estudiar en la Chile. Yo ya había decidido estudiar en la Chile porque era la única que tenía la carrera de astronomía. Ahora, para estudiar astronomía en ese tiempo tenía que entrar a un plan común de ingeniería, ¿vale? Y bueno, y ahí partí, finalmente, ingeniería. Fue chévere porque me encontré además con dos amigos del colegio que también les había ido bien en esa prueba de física. Y nada, eso era una máquina, eran 750 estudiantes que ingresábamos a esa carrera, te ponían en un ranking, yo era, era, era Mateo decimos en Chile, es como el estudioso, el juicioso, que dicen acá, entré en el lugar 26, me acuerdo, y ya, vale, entré y estudié creo que 4 años en esa universidad. Después me cambié a otra por motivos personales y terminé mi carrera de ingeniería civil en informática, que es el título que te dan allá, que se estudian 6 años para estudiar eso. Y Ok. en un momento dado dejé de pensar en astronomía. Me pasé a computación eh, por temas, fíjate, quizás sencillos de entender. La astronomía, tuve unas visitas en el colegio a unos observatorios. En Chile tenemos unos cielos privilegiados, hay uno de los observatorios más importantes del mundo. Eh, y conocí astrónomos de todos lados y me decían, no, esto es prácticamente un apostolado. A mí me interesaba la ciencia, pero el apostolado me sonó como no tan bonito, en el sentido que tenías que renunciar prácticamente a tener una familia normal, en fin, a todo. Ahora, eventualmente se puede hacer, pero yo en ese momento opté por las dos y la informática me gustaba, tenía facilidad, en fin, así que seguí por ese lado. Ok, entonces, estudias inicialmente según lo que nos estás diciendo ahorita, estudias en la Universidad De Chile. de Chile Mm. astronomía. No. Entré a estudiar ingeniería en un plan común y a los Ok, 4 años tú tenías que entrar a una especie de magíster. Yo a los 4 años me fui de la universidad y me cambié, terminé mi carrera en otra universidad. en otra universidad. Ok, de Ujú. acuerdo. Entonces, básicamente, entonces, estamos hablando de que no tuviste durante la era de la secundaria, ¿tuviste algún contacto con la tecnología o algo que te dijera que en algún momento ibas a hacer, terminando haciendo lo que haces hoy en día o fue Fíjate que, espontáneo? fíjate que mi hermano nos regaló a mi hermana y a mí, no sé en qué verano, pero yo estaba en el colegio todavía, un Atari 800 XL, no sé si te acuerdas, o como decimos en Chile, se me cayó el carnet. Entonces, claro, ese era un computadorcito básico que venía con unos cassettes que tenías algunos programas precargados, pero yo aprendí a programar en Basic en algunas cosas. Me conseguí unos manuales, empecé a leer, en fin, hice algunas cosas y también me maravilló eso de que pudieran hacerse tantas cosas básicas. Me acuerdo que mis primeros programas eran como calcular
el perímetro de un círculo y yo le ponía un ciclo de 1 a 100 y me maravilló que pareciera todo tan rápido, en fin, ese tipo de cosas. Incluso, fíjate que me acuerdo también y esto es ya de nerd definitivamente, en el primer año de universidad uno aprende típico el cálculo diferencial, derivadas, integrales. En el verano de mi primer año al segundo, tenía una calculadora Casio FX850 y ahí programé, en ese verano me acuerdo, un programa que calculaba derivadas. Hice todo el sistema recursivo, en fin, y ya, llegué al siguiente año, ya, aquí está, se deriva así. Lo tenía ya metido en mi programita. Ahí un Ok, poco tengo los primeros acercamientos, con Basic. con Base empezás. Ok, entonces, realmente, bueno, tenés un título de ingeniero en el área Sí, civil y informática en la Universidad de sí, Santiago. Ok. sí. Luego de la Universidad de Santiago, ¿llegas y sales de una vez a trabajar o durante la universidad ya hacías algún tipo de trabajo adicional o te esperas hasta terminar la carrera para empezar a trabajar? Ahí me tocó, hice algunas cositas, pero muy pequeñas. Te tocaba hacer algunas prácticas, hice práctica en una empresa de telco allá, em, pero básicamente esperé y yo diría que mi primer trabajo formal fue con un conocido tuyo también, que se llama Felipe Manríquez, en una empresa que se llama Neuronet, que Felipe ya es una leyenda prácticamente en Chile. Eh, en rigor fue mi segundo trabajo, fíjate. Yo salí, me puse a buscar trabajo, me contrataron en uno, pero esas barbaridades que uno hace cuando es joven y inexperto, me gustaba mucho más la propuesta de Felipe, era un poquito más de plata, y renuncié como a los 7 días al trabajo anterior y me cambié con Felipe. Y con Felipe seguí algunos años ahí, en su consultora que estaba recién partiendo. De hecho, fui el empleado número uno de Felipe formalmente, no, con, no como freelance, sino que contratado, digamos. Eh, bueno, después de eso, Felipe me mandó a una empresa que se llama Consalud, que es una aseguradora de salud en Chile. Eh, y ahí, futbolísticamente, compraron mi pase, porque él me estaba pasando con su empresa y negoció para que yo me pasara a esta empresa. Y fue una cosa súper circunstancial, ¿ah? O sea, el DBA que había antes cometió algunos errores, yo ayudé, sabía SQL desde la universidad, fui profesor en la universidad, ayudante, auxiliar, y ayudé a recuperar data a partir o a reconstruirla. Entonces ahí me echaron el ojo como mis jefes de ese tiempo y le hicieron una propuesta a Felipe y me pasaron a esta empresa eh, grande, entre comillas, para mí, para pasar de una consultora a una empresa más grande a trabajar ahí. Y Sí, ahí ahí tengo obligado entendido a que eso aprender. empezó en 1997, ¿verdad? Fue cuando empiezas a Sí, trabajar y entras en el sí, área de base de datos como tal. sí, por ahí. O- Ya ni me acuerdo los años, pero fue más o menos por esos años, sí. Ok, Eh, y de hecho pasas ahí casi 4 años Ujú, y luego vas a TM+. sí, Haces ese cambio, pero ya ahí no eres, ya no estás como, no estás en el área de, como uno dice, no formas parte de la tropa normal, sino entras como consultor ya. Haces ese proceso de evolución y de cambiarte de ser un empleado especializado en un área específica a ya directamente a ser un consultor. ¿Cómo se da ese cambio, David? Mira, lo que pasa es que fue súper paulatino. En esta aseguradora de salud, con salud, yo trabajaba, era jefe de un área, pero que finalmente el área éramos un par de personas. En Chile decimos medio pollo al que trabaja como al lado tuyo. Pero era una cosa bien estresante, porque yo era el DBA y éramos responsables de 30, 40 bases de datos que estaban en ese tiempo distribuidas en todo Chile. Que hablamos de los años, antes del 2000, imagínate, no había la conectividad que hay ahora, en fin. Eh, fui ascendiendo, fui ganando alguna influencia en esa empresa y ese momento en que me cambio a Telefónica y demás fue como bien loco, porque era como, me había mi jefe de ese tiempo ofrecido un ascenso, que era como una especie de subgerencia, algo así, y yo le dije, bueno, encantado, pero a la semana siguiente me ofrecieron un cargo en Telefónica. Y era un poco más de plata también, tenía más proyección internacional, en fin, así que tuve que decirle a mi ex jefe que no,
se enojó un poco, pero bueno, quedamos amigos igual, porque le había dicho que sí. Pero empezaba como que cuando se fuera, que se iba 1 o 2 meses después la persona que tenía ese cargo. Entonces era como la niña bonita, todos querían bailar conmigo en ese momento. Y me cambié en un cargo como el cargo original era gestor de base de datos, que en rigor eh, hice tantas cosas, ahí en Telefónica fueron como 10 años, que yo lo resumí en el perfil que tengo en el LinkedIn, como consultor, que al final terminé siendo consultor, fui jefe de proyecto también, llevé cosas de varios países, PM, en fin. Eh, tenía un grupo que era arquitectura de datos, que revisábamos los modelos del sistema que llevábamos a todo Chile, fui implantador, en fin. Hice un montón de cosas. Pero fue una experiencia súper bonita, súper chévere. Aparte me permitió conocer mucha gente y viajar harto también. Ok, yo creo que por acá hago hincapié en esa parte porque me parece que aquí es donde haces ese cambio y Ujú. ya como que te empieza a dar por el gusanito de llegar y decir, no, como que yo quiero tener mi propia empresa, quiero hacer mis propios proyectos y creo que por acá viene un tema, inicialmente dentro de tu perfil hablas que sos como, pasas en el 2016 a ser gerente general, no sé, pero no me pones en el perfil de qué, en qué trabajas como gerente general en ese Vale, entonces. vale. En ese tiempo soy socio fundador o sea, ya no soy socio, fui fundador de Atactiva Group en Chile. Entonces fue un tiempo bien raro, porque yo seguía trabajando formalmente, empleado en Telefónica, pero empezamos a, a crear una empresa. Esto de crear la empresa fue, yo siempre lo digo así, el que quiere emprender al final tiene que tener el cuero duro, tiene que ser como bien terco, lo que hablábamos antes. Yo creo que la terquedad tiene un lado bueno, en rigor. Yo me acuerdo perfectamente haber estado sentado el 2005, más o menos, con 8 personas, que no, que hagamos una empresa y todo, ya, bla, bla. Terminé haciéndolo con una persona, la empresa, ¿ya? Porque somos un poco los que seguimos ahí. Armé la empresa, eh, trabajamos harto, yo creo que al menos 2 o 3 años. Yo trabajé una jornada y media, que es la forma para los que no venimos de cuna de oro, de decir, ya, pongamos la plata y empezamos a trabajar, es la forma de empezar a crear tu propio capital, en rigor. Y claro, ya al final, cuando me fui de Telefónica, teníamos 8 o 10 personas en la empresa. Y yo era el gerente general, en definitiva, o sea, pagaba sueldo cuando llegaba a mi casa de trabajar de Telefónica, imagínate, era una cosa bien rara, o a veces, la verdad que sí, mezclaba algunas cosas, pero siempre siendo correcto y trabajando para las dos empresas las horas que tenía que trabajar, ¿entiendes? Eh, pero claro, por ahí sale el bichito, por ahí también esos últimos años me certifiqué en base de datos, porque fíjate que, claro, en Telefónica le estaban dando peso a eso y también empecé a ver por otros lados la importancia de las certificaciones en eso, en Oracle, en base de datos, en otras cosas. Un poco para validar tus conocimientos de manera global. Es una cosa que yo he entendido mucho mejor después con el tiempo y después también contratando gente. Uno ya a estas alturas, en Latinoamérica siento que hay una university, digo yo, como que todos quieren entrar a la universidad porque es como el camino que la gente traza. Pero para mí, como gerente general de esta empresa que iba creciendo, yo de verdad a veces no necesitaba gente que tuviera ningún título, ni nada. Necesitaba un chico que saliera del colegio y aprendiera y fuera vivito y aprendiera y fuera capaz de certificarse, por ejemplo. Que supiera leer inglés, entender inglés y supiera certificarse. Y ya. Entonces, entendí con el tiempo la importancia de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que todavía tenemos, siento yo, en muchas licitaciones veo que te exigen el título de la persona, aunque sea un título de lo que sea. Es como básico, pero ¿por qué? Porque yo creo que la universidad sí te abre la cabeza y yo soy titulado también en ingeniería civil en informática. Está bien, en fin, mi mamá fue la más feliz, yo ya trabajaba bien cuando recibí el título finalmente, pero es una cosa que todavía nos tiene como bien rígido y que eventualmente no nos deja avanzar como debiésemos en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Sí, en Latinoamérica, porque de hecho, bueno, que hemos tenido
varios invitados de España, ellos sí tienen ese esquema de que en la secundaria puedes ir a un instituto y entonces muy Ujú, rápidamente puedes especializarte en el área donde quieres trabajar. No necesariamente tienes que llevar toda una currícula de una universidad donde pasas años y muchas de las claro, cosas que, exacto, te enriquecen como persona a nivel de conocimiento, pero no necesariamente es algo que vas a utilizar en el resto de tu vida. Eh, no, exactamente. En y mi no aplica. carrera, en la escuela, de ingeniería, en la Universidad de Chile, donde estudié en mis primeros años, yo estudié el equivalente a 7 físicas, o sea, 7 semestres de física, que es una barbaridad, que es harto y rico tener ese conocimiento y saberlo, y eso nunca ocupa espacio además, pero en la práctica, siendo práctico, y hay que ser prácticos en Latinoamérica porque todavía somos países pobres. Todo ese conocimiento que tuve ahí no lo ocupé jamás en mi vida profesional de física. Siempre te ayuda a ejercitar la mente, aprender otras cosas, pero también hay que ser práctico en eso, ¿sabes? En que de verdad las casas de estudio tengan cosas que estén ligadas a, la, a lo que el mercado demanda. Lo hablaba con otra gente la otra vez. O sea, hoy está lleno de chicos que quieren estudiar técnicos forenses, no sé, porque han visto CSI en televisión y se imaginan como ser los, los bacanes de encontrar el problema. Pero eso no tiene demanda. La verdad que no tiene demanda. Es que hay muchos cesantes ilustrados que estudió eso incluso 1 o 2 años. O sea, las carreras técnicas tienen que ser por el lado en que de verdad el mercado demanda. No te digo llegar al extremo de lo que hacían los chinos, los rusos, en fin, de estas cosas comunistas, pero sí hay que escuchar al mercado. Lo que pasa es que en Chile, por ejemplo, hablo de Chile porque es mi caso más conocido, hay una desconexión. En un momento hubo un boom de las carreras que no necesitaban más que pizarrón y un profesor. Entonces se llenó de abogados, se llenó de psicólogos, en fin, y que la sociedad no necesitaba rigor. O sea, al final esa gente termina trabajando en otras cosas. Dentro de la misma ingeniería, yo tengo muchos amigos ingenieros en mina, ingenieros eléctricos que han tenido que aprender informática, a programar. Y me dicen, oye, David, pero ¿cómo lo hago? Bueno, yo lo oriento, parte por aquí, parte por allá. Yo digo, ahora los chicos que quieren trabajar y están estudiando para trabajar, no para otra cosa, porque rico poder estudiar por estudiar, rico, a mí me encanta aprender, pero la mayoría de la gente, la sociedad latinoamericana todavía es muy pobre, los que quieren estudiar para trabajar, que estudien informática. Todavía hay una demanda muy importante y va a seguir creciendo aparentemente. Porque todo el mundo Ok, encuentra difícil todo esto. sí, de hecho, hacemos eso porque creo que aquí viene parte mucho de lo que hoy te enfocas en tu vida actual. Eh, Vamos a ver, ¿en qué momento tomas la decisión de dejar tu natal Chile, e irte a Colombia y por qué es que haces este cambio? Vale, mira, son varios motivos, varios motivos. Primero, a mi esposa, cuando se fue a Chile, le dije, mi amor, vamos a estar 2 años en Chile y después nos venimos a Colombia. Y terminamos estando 12 años. Y le dije, no, es que los chilenos nos comemos la S, entonces tú no me escuchaste bien, eran 12, mi amor. Bueno, fueron 12 años que estuvo en Chile, tuvimos nuestro hijo, y bueno, y hay varios motivos. Mi hijo tiene una, yo digo una enfermedad, el mundo todavía dice que es una condición, pero yo digo que es enfermedad porque todavía no se conoce bien. Mi hijo tiene un autismo leve. Cuando nos vimos la última vez nosotros es porque yo fui a Panamá a hacer un tratamiento especial a mi hijo. Entonces nos dimos cuenta al ir a Panamá que la verdad que todas las cosas están más cerca o más avanzadas de alguna forma en el hemisferio norte. Chile es una islita, Chile, algunos países, Nueva Zelanda, Australia, son una islita entre comillas, desarrollo o un vivir más o menos bien. Pero la verdad que yo he aprendido acá viviendo en Colombia que el mundo gira en el hemisferio norte, gira en torno al hemisferio norte. Entonces, a partir de estar acá, tenía más cerca Miami, que hay un doctor para mi hijo. En fin, hay temas que tienen que ver con eso y temas que tienen que ver también con dar un paso más. Mi empresa está más o menos consolidada en Chile. eh, Tuve el apoyo de mis socios de ese tiempo, ahora, mis ex socios ahora, de venirme acá para tratar de abrir camino con la empresa. Eh, entonces estaba mezclado el tema de crecer profesionalmente, económicamente, armando una filial de mi empresa y también el tema de mi hijo. Bueno, y el compromiso que ya era viejo con mi esposa, que era también pesada en la solución.
Y veíamos además Colombia, yo lo sigo viendo como un país con muchísimo potencial, tiene una ubicación estratégica, que tiene una población que es importante. eh, por lo tanto, también hay gente hay gente muy capacitada acá, muy capaz. Entonces, se juntaban un montón de cosas que hacían atractivo para mí Colombia. Y cuéntanos un poco, David, Datalogic, ¿dónde nace? ¿Para qué nace? ¿Y cuál es el objetivo hoy en día de Datalogic? Fíjate que Datology lo armamos inicialmente con mi esposa, porque estábamos ahí en el divorcio con mis socios anteriores. Entonces dije, ya, vamos a cambiar nombre, vamos a poner otra cosa acá. Ya negociamos, ya salimos de eso, de ese divorcio. Algunas relaciones a distancia no funcionan. Yo creo que sí pueden funcionar, pero cuando hay voluntad, digamos. Esta no funcionó, nos divorciamos, separamos agua, en fin. Entonces, armé Datology un poco con las patas y con el apoyo de mi esposa, que aunque es psicóloga, mira, pasa lo que te decía, ella ha trabajado mucho en el tema de marketing digital. Entonces, me apoyó armando toda esta infraestructura. Eh, en paralelo, estábamos participando de una empresa que es subsidiada, que es Data Austral, que nos ganamos un subsidio en Chile, con otras dos empresas, con la de Felipe, la Neuronet, y otra que se llama Smart Easy. Y esa es Data Austral, y esa probablemente es la que va un poco a sobrevivir. Datology finalmente lo pensamos como una cosa que fuera impartir conocimiento, o sea, por impartirlo, por el gusto de ayudar a la gente que se puede ayudar. Dato Austral va a ser ahora como la marca comercial que vamos un poco a potenciar. Y por ahí estamos un poco metiendo las fichas. Todavía eso está, fíjate que me pillaste justo en un momento en que estamos eh, cerrando cosas, abordando cosas, pero, va un poco por ahí, va un poco por levantar lo mismo que hacíamos en Chile, que era consultoría de base de datos, consultoría informática, acá, pero enriquecido con las cosas que ofrecen estas otras dos empresas, que son algunos sistemas asociados a inteligencia artificial, de gestión global y de ciberseguridad, ¿vale? Es un poco por ahí la oferta que tenemos ahora. Ajá, y me contabas en las conversaciones que habíamos tenido recientemente, que también te habías vuelto partner del lado de educación de Oracle. ¿Cómo ha ido ese tema? Porque que sabemos, bueno, vos mismo nos indicabas la importancia que hay en la parte de la certificación, de tener personas con conocimientos específicos en áreas, no Ujú. necesariamente expertos en todo, porque sabemos que no hay un experto. Yo siempre le he dicho a la gente, cuando alguien llega y dice que es un experto, tengan cierto recelo porque definitivamente es muy difícil conocer de todo. Uno llega a Sí. conocer un poquito, pero sí puedes ser especialista en un área específica. En este Ujú. caso, con el tema de Oracle University, de las certificaciones y de todo, ¿cómo te ha ido con ese tema y el desarrollo de esta industria que es bastante difícil de llevar a cabo porque existen ciertos parámetros? En los últimos años Oracle se ha vuelto un poco más flexible, pero antes Ujú. el esquema de Oracle University era muy rígido con respecto a que tenías que ir a clases presenciales, tenía que hacer todo el día, prácticamente los cursos eran 40 horas y tenías que realizarlos en una sola semana y muchas veces era muy difícil que ese conocimiento se trasladara a las personas que tomaban dichos cursos. ¿Cómo ha sido esa dinámica dentro de este proceso que has llevado a cabo? Mira, el tema de educación a mí es un tema que me encanta, en sí porque creo que es lo que le hace falta a Latinoamérica en general. Conseguir el ser partner de educación en Oracle acá en Colombia fueron meses de armar porque cambió el esquema, ahora exigían una plata al comienzo, que la conseguimos, la pagamos, en fin. Eh, pero este año, para ser sincero, ha sido muy complicado en el tema financiero para lo que es educación, por muchos factores, o sea, por estar en pandemia todavía, muchas marcas han liberado sus cursos, sus clases, hay harta competencia que es gratuita, y ahora sigue siendo caro en el tema de educación. A nosotros nos encanta, pero la verdad que mucha gente evalúa, prefiere estudiar solo, prefiere ver las cosas de otra manera. Y las clases vía virtual tienen ese gran
defecto, que muchas veces la gente no pone la cámara, no te ves. Hablaba la otra vez, y más allá de ahora, que eso es general, ¿no? Hablaba con alguien que hacía clases en una cosa de auditoría. Me decía, yo ya renuncié a eso porque en la noche, él hacía clases en la noche, yo sabía que estaba quedando dormido y le pegaba, le tiraba preguntas, lo jalaba por aquí, por allá, pero en clases virtuales no tengo esa posibilidad, entonces no tengo un feedback. Al final, bueno, se ha dicho que el lenguaje no verbal es casi el 80% del lenguaje, entonces cuando tú no ves a la persona, cuando no tienes ese feedback de vuelta, es mucho más complicado. Y también el aprendizaje, entiendo yo. Eh, Fíjate, cuando uno tiene una conferencia, un detalle súper sencillo, cuando uno tiene una conferencia con 3 o 4 personas, que nos ha tocado una reunión, un meeting, ¿cierto? Con video, incluso con video. Fíjate cuántas veces pasa que 2 personas empiezan a hablar a la vez. Cuando uno está presencial, eso pasa pocas veces, porque uno lee sin quererlo el lenguaje no verbal de como, ay, voy a hablar, pero así no te das cuenta. Entonces, dado eso, hay muchas cosas que se pierden cuando hay virtualidad nomás. Esperamos, bueno, que la cosa se mejore y repunte, obviamente, porque creo que es un tema fundamental. La gente está eh, yo creo que aprendiendo de otra manera o incluso dejando stand-by muchas cosas asociadas a esos recursos de educación que hay. Pero ha sido un tema complejo, la verdad, no te voy a mentir. Ha sido un tema complejo el levantar lo que es educación. Hemos hecho hartas cosas, güey, le hemos dado vuelta, pero no ha levantado como debería levantar. Para nosotros era una forma de entrar a muchos clientes, porque uno naturalmente en las clases presenciales conversas y, oye, ¿y qué tienes tú? ¿Cuál es tu arquitectura? En fin, ¿qué te ha dolido? O los mismos estudiantes te preguntaban, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y uno probablemente, eventualmente entrabas con algunos proyectos más a esos clientes. Pero acá, claro, ha costado muchísimo más, la verdad. Ok, y hay un aspecto importante que tocas, David. Creo que hay varios países en Latinoamérica que, como tú dices, han tomado una decisión de seguir un camino un poco práctico. Sabemos que Ujú, Cuba tiene los taxistas más ilustrados de este planeta. Tienes a exactamente. físicos, a Sí, sí, científicos licenciados en matemática, en qué sé yo. O sea, es gente muy educada, pero a final de cuentas pasa por una situación económica muy difícil, en donde la ujú, mayoría de las veces, como lo empecé diciendo, son máster en algún tema específico y andan en un taxi porque no hay trabajo en esas áreas. claro, Y nos claro. comentabas previamente que en Chile había una situación parecida, de que, o sea, bueno, no en Chile, en Latinoamérica, y hay una necesidad enorme, hay mucha gente desocupada, con conocimiento vasto en distintas áreas, pero que no encuentra trabajo y nos hemos enfocado, como tú dices, en llegar y ser muy papistas, perdón la Ujú, frase, pero ujú, como llegar y decir, bueno, a cualquier lado donde vas a ir a participar en una licitación, te dicen, bueno, esta persona tiene que tener mínimo un grado de tal y tal cosa, ujú. y no es tan importante que llegue y conozca específicamente de la materia en cuestión, si vas a ser un administrador de base de datos, si eres un programador en PLSQL, si eres qué sé yo, un arquitecto en el área de inteligencia de negocios, que no necesariamente tiene que ser una persona informática. De hecho, los informáticos no necesariamente somos muy analíticos, o somos más bien como a veces como muy cuadrados. Eh, Sí. entonces, dentro de la importancia que hay, porque vos como partner de Oracle, sabes cuál es la importancia a nivel de la certificación. Y sabes que hay un mercado precisamente para la gente que anda buscando trabajo en este momento y que no tiene esa posibilidad de desarrollarse en lo que haya estudiado como tal. Hay algo que hay que sacar y que hay que quitar como mito. ¿Quién puede obtener una certificación en un área de conocimiento, por ejemplo, de los temas de Oracle? ¿Tiene que ser necesariamente un informático o puede ser cualquier persona? Puede ser, mira, puede ser cualquier persona. ¿Y por qué es tan importante la certificación en general? Por varios motivos. Uno de los principales, que yo lo ejemplificaba
con otra persona la otra vez, es que yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabajaba en una empresa en Chile, desde Chile, que estaba certificado en base de datos, pero la empresa era internacional. Tenía sede en Nueva York, tenía algo en Bulgaria y otra cosa en Hong Kong. Entonces, resulta que mi amigo veía bases de datos de varios lados, pero también necesitaba ayuda y tenía que hablar con alguien de Hong Kong. ¿Qué pasó? Tuvieron que contratar a alguien en Hong Kong. Dime, o sea, si hay una diferencia más grande entre la cultura chilena y la cultura que puede haber en Hong Kong. ¿Qué encontraron en común? La chica tenía que tener una certificación OCP por lo menos. Y contrataron a una mujer, da lo mismo si era mujer u hombre, pero fue una mujer. Hablaban a horarios inmundos los dos, o sea, era a las 10 de la noche y 5 de la mañana, con suerte era lo más razonable para los dos. Pero fíjate que lograron establecer una base común. Si no, eh, si no se tenía esa base común, eh, era difícil saber qué sabía cada uno. ¿Bien? Ese es un primer punto por el cual la certificación es importante. A uno como empleador, eh, también le pesa eso, te importa eso, porque también hay que entender que muchas licitaciones públicas, aparte del título, a veces no piden el título, pero sí dicen, ya, necesitamos 5 personas certificadas, o mientras más gente certificada tenga en su empresa, más puntos tiene usted en esta licitación. A mí me suman, entonces. Un esquema que teníamos allá, me acuerdo que la gente entraba con un sueldo, y en la medida en que fuera obteniendo más certificaciones, tenía un aumento en su sueldo y era permanente, ¿vale? Entonces, a la gente que está simplemente trabajando, le pesa porque su sueldo efectivamente aumenta, al menos en mi empresa aumentaba. No te digo que en el promedio, entiendo que si hay estudios que dicen que sí aumenta el orden de 20% más tu sueldo en la medida que tú vas avanzando en tus certificaciones, pero en mi empresa sí aumentaba, y sí pesaba, ¿vale? O sea, no hablo de un caso etéreo, sino de un caso concreto. Entonces di tres motivos. O sea, uno, el nivel común, porque no sabes bien cuando hablas con gente de otros lados qué sabe efectivamente. No es lo mismo un ingeniero civil en informática probablemente que un ingeniero de sistemas de Bulgaria, no sé, que un ingeniero de sistemas de Colombia. Pero esa base común, esa prueba que dimos, que es dura de pasar, pero sí la puede pasar cualquiera que se aplique, que estudie, eh, nos da una base común. Segundo, el tema de las licitaciones, que sí le pesan al empleador, son importantes para uno. Y tercero, ya para el trabajador, que su sueldo en la mayoría de los casos va a aumentar. O al menos su posibilidad de cambiarse de trabajo con un sueldo mejor va a existir. Sí, porque de hecho, yo he tenido la oportunidad de ser 11 años profesor en una universidad en el área de especialización Ujú, de administración de base de datos en Oracle, y curiosamente muchos de mis estudiantes no son informáticos, son de otras ramas. De hecho, una de las más curiosas que tuve fue un estudiante que era un biólogo, y yo ujú, de puta, bueno, biólogo, ¿y por qué? O sea, graduado, tenía su maestría y todo, y me dice, no, es que trabajo en una empresa norteamericana y resulta ujú, que nos estamos en un proceso donde estaban adoptando, eso fue hace como unos 10 años, ujú, unos sistemas específicos, y resulta que necesitaban a alguien con conocimiento en el área de gestión de base de datos, porque habían adquirido los productos de Oracle y demás, pero el tema era que necesitaban que la persona comprendiera cuál era la dinámica de la empresa como tal. ujú. Entonces, si traían a una persona especialista que ya conociera de base de datos, iba a ser muy difícil que se adaptara a lo que hacía la empresa, porque la terminología y todo lo demás iba a llevarle años. En cambio, era más Claro, claro. sencillo que alguien hiciera esa conversión, y la persona terminó haciendo ese doble papel, ¿verdad? Teniendo la Ujú, parte del ujú. conocimiento básico, pero luego trabajando ya directamente como gestor de base de datos. Mira, qué chévere. Sí, Y, y, yo e- le hice y- clase, perdona, ajá, dale, yo le dale. hice clase a gente en una clínica, me acuerdo, de SQL, del lenguaje SQL. Era un curso oficial de Oracle. Y era también entretenido porque pasó lo que tú dices. Habían enfermeras, habían informáticos, obviamente, habían enfermeras, había un contador y había un médico que tenía incluso una especie de posgrado en Harvard. Y estaban todos mezclados en ese grupo y todos aprendiendo SQL.
Así que bien, bien, y es algo que todos pueden hacer. Por ejemplo, SQL en particular es un lenguaje que todavía usan muchas bases de datos, la mayoría, las profesionales al menos. Sí, y entonces precisamente por eso te digo que es importante que la gente, tal vez que nos escuche en ese momento, si alguien llega a caer que no sea del área de tecnología, de Ujú, que no importa el área donde te hayas desarrollado, no importa el área que hayas estudiado, eso ujú, puede ser más bien un plus a la hora de llegar y obtener, por ejemplo, una certificación en administración de base de datos, en ambientes de gestión. Bueno, hoy por hoy no estamos tan metidos ya en aquellos famosas certificaciones encasilladas de programador PLSQL, base de ujú, datos o de inteligencia de negocios, porque hoy ya estamos en un ambiente cloud con ujú. otro tipo de certificaciones específicas, pero que nos dan la oportunidad de abrir un camino hacia 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 un trabajo bien pagado, porque realmente sí es bien pagado cuando tenés estas certificaciones, y que hoy por hoy hay una demanda tremenda. Vos mismo nos decías, estamos en una zona geográfica donde desgraciadamente, socioeconómicamente hablando, estamos muy por debajo de las métricas de los países en el hemisferio norte, y que precisamente por eso para las empresas norteamericanas, para las empresas que están, muchas en Europa, se les hace muy, muy atractivo el hecho de ir a atraer talento a Latinoamérica, que es un talento que les cuesta mucho menos de lo que les costaría en sus países de origen, y que realmente es un talento bueno y es un talento que responde a las necesidades, de cada una de ellas, ¿no? Efectivamente, yo creo que primero lo que tú dices, recalcar eso, que cualquier persona que quiera aprender, se puede meter en este mundo de la informática por distintos lados, o sea, desde programación, desde administración, en fin, de lo que sea. Hace falta voluntad y claro, en Latinoamérica todavía tenemos esa cosa como rígida. Yo me acuerdo que hace algunos años fui a Suecia y una amiga me contaba ya que los currículum, las hojas de vida allá, mientras más variedad tuvieran, mejor. Acá en Latinoamérica te dicen, ah, bueno, tú vas a postular al cargo de administrador, oye, no, sácale que fuiste chef en el verano, sácale que fuiste tal otra cosa. Ella me decía, no, acá mientras más cosas tengas, mientras más cosas extrañas hayas hecho, te aporta más, porque finalmente lo más importante al final del día es que hayas sido capaz de aprender e internalizar distintos negocios. Eso es lo realmente válido. La especialización finalmente la puede sacar cualquiera, el que se ponga a estudiar, el que se ponga de cabeza. Yo siempre digo, cuando uno contrata empleados, es un producto cruz. Es el talento por la disciplina. Uno tiene a Messi, por ejemplo, como el futbolista ahí mejor del mundo, pero Messi, aparte de tener un talento tremendo, tiene también una disciplina tremenda, por eso está donde está. Pero hay mucha gente que se pierde en el camino, que es talentosa, pero le falta la disciplina para decir, yo voy a estudiar 2 horas de aquí a acá, todos los días a tal hora, en fin, o voy a ponerme a estudiar los fines de semana, en fin, pero nos falta en muchos casos eso. Hay mucha... En Latinoamérica todo el mundo quiere ser rico sin mucho esfuerzo, la verdad. Y por eso se dan tantas cosas extrañas que son indeseables, que nos dejan todavía parados peor al final. Eh, entonces, lo que tú dices, efectivamente, cualquiera con capacidad, que se sienta capaz, que pueda leer, digamos, que pueda entender y que tenga la disciplina suficiente, puede aprender, puede transformarse inicialmente en freelance. Lo que yo digo, que nos hacen falta muchos más freelance acá en Latinoamérica, gente que tenga su certificación y que se ofrezca para distintas empresas. Eso dinamiza la economía en general. En otros lados es habitual. Yo veo incluso una diferencia entre Chile y Colombia. En Chile hay muchísima gente que es freelance y que vive así, vive bien. Acá en Colombia, que es mucho más tradicional todavía que Chile en el ámbito de empleabilidad, la gente cuida su trabajo y trata de no salirse de ahí, en fin, trata de quedarse en ese tema hasta por año, en el fondo. Uno lo puede entender porque han tenido acá una tasa de desempleo mucho más alta por muchos años, pero,
pero para dinamizar la economía nos hace falta gente que sea capaz, y efectivamente al comienzo va a haber un esfuerzo, lo que yo decía, yo trabajé una jornada y media, 2 o 3 años, para poder armar mi empresa, y tiene que ver con eso, o sea, a través, uno siempre escucha esa frase, ¿no? Esa de que mejor que dar pescado, es creo que un dicho de los chinos, mejor enseña a pescar en vez de dar pescado. 99% de la humanidad está de acuerdo con eso, pero uno también dice, oye, ok, enseñemos a pescar, pero también asegúrate que todos tomaron desayuno, todos tienen el mismo tipo de botecito, en fin. Y después de esa base que tiene que ser, ojalá común, y que en Latinoamérica tampoco la tenemos, eh, el que se esfuerza más, claro, que gane más. Bien, el que le pone más ganas, más empeño, el que se le ingenia más, perfecto. Pero todavía tampoco tenemos esa base común, que ya nos lleva a otras discusiones políticas, en fin, lo que sea, pero creo que por ahí va un poco la mano. Bueno, David, vamos a ir poco a poco, ir cerrando ya este podcast contigo, pero hay algunas cosas que quisiera que pudieras resumirnos. A ver, David, en tu etapa como emprendedor, como empresario y demás, ¿cuál ha sido el peor hierro que has cometido? Buena pregunta. A mí me gusta también hacer esas preguntas, fíjate. Yo a mí me gusta emprender en sí, no solamente temas de informática. Yo creo que cualquiera que tenga las capacidades y que pueda hacerlo, debiese tratar de emprender al menos una vez y fallar. Eh, yo no sé si el peor, pero al menos uno de los peores fue, eh, armé una empresa que se llamaba The Driver en Santiago. Y básicamente, y ya existía Uber, mira, me faltó investigar, existía Uber. ¿Qué hacía The Driver? Era, te llevaban en tu propio auto. Uno ponía al conductor y te llamaban, o te reservaban para tal hora, y tú ponías al conductor y te llevaba a la gente en su propio auto. Eh, ¿Por qué fue un fracaso al final? Porque, bueno, ya existía Uber, todavía no llegaba a Chile. Esto fue como el 2009, 2010, también cuando me estaba yendo de Telefónica. Em, pero además hubo un terremoto en Chile que fue el 2010, que paró muchas cosas, y no prendió como yo esperaba que prendiera. Pasaron un montón de anécdotas. Yo mismo era también un chofer más. em, y por ejemplo, pasó que de repente la gente llamaba y ya estaba muy borracha, entonces no se entendía dónde tenías que ir. Eh, Me pasó, que lo comentaba ayer con unos amigos, me pasó un poco también el tema que tenemos en Latinoamérica y en los países subdesarrollados en general. Yo fui a celebrar mi matrimonio, mi aniversario de matrimonio en un hotel con mi esposa, eh, y 2 días después fui a buscar a alguien al mismo hotel, no voy a decir el hotel, pero ya con mi chaquetita de conductor. Y en la entrada me dijeron, no, pero, ¿para dónde vas? O sea, como que me dejaron parado en la entrada porque iba vestido de otra manera. Es lo clásico que pasa en Latinoamérica, te juzgan como eres. Eh, pero yo creo que el tema de emprender a mí me fascina, yo creo que da para una charla completa, y tiene que ver ahora con equivocarse rápido. La gente tiene que aprender a equivocarse rápido. Hay un montón de metodologías en eso. Yo no gasté tanta plata en ese emprendimiento, pero sí lo paré en su momento, lo paré. Iba a vender la empresa, no la vendí finalmente, que se quedó ahí. em, pero yo creo que la gente tiene que, en Latinoamérica sobre todo, más que preocuparse a lo mejor de que el niño, el hijo tenga una carrera universitaria y haga lo que sea, tratar de buscar problemas del mundo, y tratar de solucionarlos de alguna forma inteligente, y arriesgarse. O sea, al final el que no se arriesga no cruza el río, decíamos en Chile, pero arriesgarse también de manera inteligente. No es arriesgarse, vendo mi casa, vendo mi auto y endeudo a mi familia. No, con cosas chicas, con experimentos chicos. Esa es la metodología de Lean Startup, que todo el mundo también debiese aprender. Yo creo que nos falta mucha educación en emprendimiento en Latinoamérica. Eso sí nos puede hacer un cambio importante. Los gringos, por ejemplo, no tienen la university, que digo yo, y salen a trabajar o salen a emprender o a crear sus cosas, y no pasa nada, y está bien. Ok, David, ¿y cuál sería, desde tu punto de vista, cuál sería aquel emprendimiento que aún no has hecho y que en algún momento te gustaría hacer? Mira, te, llegaste en el momento justo. Estoy
estoy con un par de amigos del colegio, ya te dije la importancia de mi colegio, eh, creando una empresa que se llama Rocky, con dos Y al final, ya la vas a ver, de transferencias internacionales entre, entre países. Todavía los bancos están cobrando lo que quieren por ese tipo de cosas, entonces estamos construyendo una plataforma que va a hacer transferencias directas entre gente de un país y el otro a la tasa Google, porque también te embarran por el lado de la tasa, te cobran cualquier tasa, te obligan, aquí en Colombia te obligan a ir incluso a confirmar eso. Eh, y me parece que es algo que sí va a ser masivo. Obviamente, tal como te dije, va a ser vamos a equivocarnos rápido, vamos a partir entre Colombia y Chile, por razones obvias, ¿no? Pero la idea después es expandirse a Venezuela, Ecuador, vamos a llegar también a Centroamérica, Costa Rica, Guatemala están entre los países que también tienen, tienen demanda de eso, porque hay ahora con la tecnología las posibilidades de hacer este tipo de cosas. Y una de las cosas que me preguntaba alguien la otra vez es que vamos a hacerlo la mayor parte automático, se puede hacer automático. Yo quiero dar trabajo, pero quiero dar trabajo inteligente. No quiero que la gente esté pegando timbres así, y que eso sea el trabajo. Yo creo que también parte de nuestros modelos, me refiero a Latinoamérica, tienen que ver con exigir a la gente. Mucha gente dice ya, ya, yo doy trabajo, sí, pero el trabajo primero se paga mal a veces y es un trabajo aburrido. Yo quiero que sean, si voy a trabajo, quiero ver trabajos desafiantes y que obligan a la gente a aprender y a estudiar. Y ese es el emprendimiento, transferencias entre países, que ya viene, ¿eh? El piloto sale en noviembre. Bueno, entonces estaremos pendientes, David, de ver este nuevo emprendimiento y ver cómo te va en el desarrollo del mismo. Bueno, ya nos acercamos a la hora de grabación, David. Ujú. Realmente te agradecemos. Estamos a día sábado y de antemano, bueno, quisiera aprovechar este momento y debido a que conocemos a esa persona que tuvimos la suerte de conocer de alguna manera, darle nuestro abrazo eh, fraterno a todas aquellas personas que conocieron a David Pozzolo, perdón, a Dani Dani, Pozzolo, de Uruguay, que ayer tomó ayer se nos adelantó al a camino todos. final y realmente fue una pérdida, es una pérdida muy importante para toda la gente del programa Oracle Ace en Latinoamérica. Entonces, un abrazo para todos los que nos están escuchando y que fueron amigos de Dani. Y David, para ir cerrando, eh, dos preguntas que son muy clásicas dentro del parte del podcast como tal de nosotros. A ver, Dale. ¿cuál es la frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy que David dice cuando se enoja, cuando llega y dice, metí la pata y dice, la cagué, no debí haber hecho esto? ¿Cuál es la forma en que David realmente se expresa? Eh, la frase innombrable. Eh, yo creo que sí. La cagué, el clásico la cagué. No, la cagué. Lo que tú dijiste, la cagué, metí la pata. No, no tengo como una muletilla en eso, pero sí. Nosotros decimos mucho la cagué y la cagamos en Chile. Y sí, por ahí va. Por ahí va. Ok, David. Y también otra cosa que tenemos muy común es siempre empezamos el podcast con alguna melodía, alguna canción que le guste a nuestro invitado especial. ¿Cuál sería esa canción que te gustaría que colocáramos al inicio del podcast? No necesariamente tiene que ser algo tradicional de Chile, puede ser lo que más te gusta, lo que más, yo creo que a la gente nos encanta la parte de la música. Yo soy uno que yo no puedo trabajar si no estoy escuchando música y es como parte Ujú. de mi vida y creo que la casa se llena más de vida cuando uno tiene música de fondo. En tu caso, te gusta la música y si te Me gusta la encanta la música, música. ¿qué género y qué te gustaría que colocáramos al puro principio? Nietzsche dijo que la vida sería un infierno sin música. Sí, me encanta la música. Mira, hay una canción, a propósito que yo ya no vivo en mi país, que hizo una cantante venezolana, que es muy decidora también del viaje. Eh, Se llama Me Fui, mira, ni me acuerdo bien,
y que la cantan ahora varios cantantes latinoamericanos. Perdomo creo que ese es el nombre de ella. Reymar Perdomo, sí, y me fui. Así se Ok, llama. Y la bueno, cantan ahora una combinación de cantantes latinoamericanos. Sí, su ok. historia de cómo se fue a Venezuela, en rigor. ¿Cómo se fue de Venezuela? Ok, Sí, bueno, sí. vamos a buscarla y la vamos a poner. Y entonces, ahora sí, David, para cerrar, ¿qué consejo entonces vos como emprendedor y demás, y lo que hemos estado conversando, ok? ¿Qué consejo le das a la gente que en este momento necesita como ese empujón para empezar a emprender un negocio ante la necesidad de haberse quedado sin trabajo Ujú. en este tiempo pandémico? Y que sabemos que, que tarde o temprano va a terminar, esto no va a durar toda la vida. En algún momento llegarán las vacunas necesarias para llegar y lograr estabilizar esta enfermedad que hemos tenido a lo largo de estos casi 2 años ya, y que las Ujú. cosas van a estar más o menos normales, pero las oportunidades laborales posiblemente no van a surgir de la misma manera o con la misma rapidez en que esto nos llegó. ¿Qué consejo les podríamos dar con vos como persona experimentada en este campo para que las personas empiecen a tirarse, como tú dices, a la A la calle, a piscina. trabajar Sí, y a salir adelante? sí, mira. Muy buena pregunta y no puedo demorar un rato en responderte, pero básicamente el tema aquí es atreverse, es atreverse a emprender, atreverse a fallar, eso es, o sea, la vida es eso, la vida es caerse muchas veces, sacudirse las rodillas, sacudirse el polvo y levantarse, o sea, hacerse más guerreros de los que uno nace peleando y llorando de la barriga de la mamá, pero eh, atreverse a emprender y tres consejos para emprender, o sea, tres cosas o tres preguntas que hay que responderse para emprender. ¿Qué me gusta hacer? Muy sencillo, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta vender, hay gente que le gusta vender, me gusta hacer tal cosa, me gusta construir. A quién conozco, a quién conozco es quién me puede ayudar. O sea, en este emprendimiento de transferencia, mis otros socios le echaron el ojo a un hermano que tengo que es famosillo en Chile, entonces ya lo pusimos como imagen de marca. Eh, a quién conozco y, y la última es, en el fondo, qué conexiones tengo, cómo puedo apalancar esto. Yo creo que tiene mucho que ver esto con equivocarse rápido, como te digo, con atreverse, porque la gente que ha tenido éxito, la gran cosa en común, más allá de cualquier otra cosa, no son ni más inteligentes en general. Hay veces en que han tenido plata de cuna, pero tampoco es la diferencia. Es la gente que tiene poca aversión al riesgo, poca aversión a equivocarse, a fallar. Fallar es parte de la vida. Entender eso yo creo que es lo más importante para la gente que quiere emprender. Eh, y trabajar, o sea, trabajar es tener el coro duro, o sea, meterse de cabeza, gastarse horas pensando en un problema que tenga el mundo, que sea tan masivo o tan poco masivo como uno quiera, eh, y buscar una solución. El mundo está lleno de problemas sin solución, o sea, hay cosas que yo digo que es una barbaridad que todavía existan. No sé, el control de esfínteres de los viejitos, o sea, el tema del Alzheimer, o sea, ¿por qué eso todavía existe? ¿Por qué todavía hay hambre en el mundo? O sea, tantas cosas que se pueden hacer, inventar para corregir un problema, y si uno gana plata con eso, eh, eso no contradice nada. Está bien, o sea, si puedes dar trabajo, súper bien. O sea, mi sueño sería llegar a un nivel, ser asquerosamente rico, pero no para bañarme en plata como el tío rico, sino que para, ojalá hacer una fundación tipo Bill Gates que solucione un problema real del mundo, que quede un problema real, una fundación que, que tenga un principio y un fin, que diga ya, vamos a solucionar el Alzheimer, vamos a solucionar el autismo, vamos a encontrar la cura a esto y la función termina cuando el problema se resuelve. Yo creo que hay un deber de la gente que ha estudiado algo más, que tiene algunas capacidades de repente, o incluso ni siquiera capacidades de talento, sino que capacidades de trabajar más, de más disciplina, de lograr, de construir cosas para el resto de la humanidad. Hay un deber que tiene que ver con un deber moral, me parece. Que, entonces la gente que
no solo para gente que se queda sin trabajo, sino que para que la gente que tiene trabajo y que también es capaz de hacer más cosas, que lo hagan, que se animen. Ese es un poco el consejo y la guía va por ahí. ¿Qué me gusta hacer? ¿A quién conozco? Y cómo puedo un poco empezar a trabajar, a armar ese plan de trabajo y armarlo y darle, y caerse rápido, equivocarse rápido y levantarse rápido también. No gastar toda la plata, todos los recursos de una vez, sino que equivocarse con pequeños experimentos. Ese es un poco la, el consejo para la gente que quiere emprender o que se quedó sin trabajo, como dices tú. Yo creo que hay comida para todo el mundo, hay salida para todo el mundo, hay ganas de crecer en todo el mundo y yo creo que hay que agrandar de alguna forma el sentido de bien común y de comunidad, que todavía está muy pobre. Aquí en Colombia yo siempre digo, tienen una frase que es horrible, que dicen el vivo vive del bobo. Después le explico a la gente adulta, oye, pero ¿cómo no van a tener políticos corruptos si a los niños les enseñan eso desde pequeños? A los niños hay que enseñarles a emprender y a colaborar. Falleció hace unos meses un gran intelectual chileno que se llama Humberto Maturana, yo creo que el más grande de los últimos tiempos, y él hablaba de unas sociedades de cooperación, que es lo contrario a lo que nos llevan, a lo que nos lleva el extremo capitalismo, el neoliberalismo extremo, el salvaje que a veces tenemos en Chile, que no está del todo mal, que ya sabemos que es una de las mejores alternativas que hay, pero claramente si la competencia por sí mismo tiene que ser de alguna forma regulada, tenemos que ir a un nivel, a un esquema en que todos colaboremos con todos y que aprendamos a hacer sinergia. Si no aprendemos eso de chiquititos, después estamos pensando que el vivo vive del bobo. Y alguien tiene que ser vivo, alguien tiene que ser bobo. Entonces, ese esquema no es sano, no nos va a llevar a un buen lugar. Tenemos que hacer esos cambios grandes, en todo sentido. Hablo incluso del medio ambiente. Si nos concentramos en algo que sí nos ayude a todos y que sí eventualmente exija sacrificios de algunos o de todos eventualmente, vamos a ser mejores como sociedad. Y emprender tiene mucho que ver con la clave de eso.